Bien, hermanos, estamos acá con este nuevo programa que hemos estado trabajando por mandato del Señor. De alguna manera Dios nos ha inquietado a que no solamente tenemos que pensar en los adultos como almas, sino también en los niños. Así que también estaremos trabajando con los ancianos, con los de tercera edad, los hermanos que tienen sus familiares más ancianos, podrán tener ahí un tema en que vamos a estar compartiendo, pero el Señor nos ha estado hablando sobre los niños, que de alguna manera esto es como un efecto dominó, ¿cierto? Está golpeando a esta pandemia. La idea era que viniera y rebotara hasta el más pequeño, porque viene a traer cambios. La gente va a cambiar. El Señor nos dijo el año pasado sobre esto que venía, que iba a traer un antes y un después. O sea, es obvio que esta palabra sigue corriendo en cuanto a la transformación que va a sufrir el mundo entero y la preparación que se está haciendo para esta transformación. El mundo va a ser transformado, ¿cierto? El mundo está siendo preparado para una manera diferente de ser dirigido, de ser gobernado, y está preparando a todos, la gente, a que se convierta en seres que puedan ser manejables, que puedan ser muy predecibles, como nos hablaba, que el enemigo usa esto, pero hacer seres predecibles. Entonces, hemos estado inquietos por los niños, y mi hermana Lidia me manifestó su inquietud y le decía, bueno, entonces es tiempo de empezar a trabajar, y tenemos hoy día un tema que queremos tratar, mientras también Lidia y Miguel va a estar saludándolos. Vamos a compartir sobre cuánto pudo afectar y cuánto puede estar afectando, ¿cierto?, a los niños en esta pandemia. Bueno, quizás pueden decir, pero si esos temas también los tratan en la televisión y hablan de psicólogos, cabezones, y hay también algunas fonoaudiólogas también como personas como es la Lidia, ¿cierto?, de esto así bien, pero la verdad es que la diferencia es que ellos, estos dos profesionales, tienen, ¿cierto?, en su corazón la dirección del Espíritu Santo. Entonces ellos van a tener un conocimiento más pleno para hablarnos de esto, no solamente del conocimiento intelectual, sino también el conocimiento de ciencia de parte de Dios, para que no solamente veamos el problema, sino también veamos cómo ayudar a que esto nosotros podamos no permitir que este resetamiento, esto que viene, el cambio que viene hacia el mundo, no toque a nuestros hijos. Nuestros hijos sigan siendo formados a través de la dirección del Espíritu Santo. Quiero hablar sobre una palabra en Éxodo capítulo 2, dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a la hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco, la calafateó con asfalto y de brea y lo colocó ahí al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Calafatear el arca. Preparó bien para lanzarlo al agua. Y dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía, y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose por las doncellas por la ribera del río, vio aquella arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él y de los niños hebreos de este, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces la doncella llamó a la madre del niño, la cual dijo a la hija del Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. ¿Cierto? Y el día cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón. O sea, esta mujer, Jocabed, fue una mujer muy especial en un periodo de persecución, un periodo de muerte, un periodo en que los niños estaban puestos en la mira, y yo quiero decirte, los hijos del reino, los hijos
padres jóvenes, sus hijos están puestos en la mira porque saben que si terminan con la generación, con ellos, y destruyen su mentalidad, su corazón, logran controlarlo, habremos perdido el legado que es del Evangelio. Entonces, estamos viendo cómo impedir de que los pequeños puedan seguir, tengan los problemas. Yo sé que Lidia aquí nos va a contar cómo ella está enfrentando situaciones ya, con la experiencia que ella tiene, con un periodo desde que está en pandemia, y ha podido calificar, ¿cierto?, clasificar los niños. Así también Miguel puede darnos algunas instrucciones y después vamos a ir viendo, ¿cierto?, cuál sería la mejor manera de ayudarlos. Miguel, toma la dirección de la oración y vamos a empezar a compartir. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque no nos has dejado descubiertos, Señor, no estamos desprovistos. Tu precioso Espíritu está con nosotros, Señor, trayéndonos la revelación de tu reino a través de la palabra, instruyéndonos, Dios, para ser hijos, para ser padres, para ser tíos, para ser abuelos, para ser hermanos. Y hoy día, Señor, acudimos a ti para que tu Espíritu nos direccione en todo, Señor. Tanto los que entregamos como los que escuchamos, Señor. Todos necesitamos tener un corazón, Señor, acorde al tuyo, para que realmente tu reino pueda establecerse en nuestras vidas. Oramos, Dios, para que la palabra pueda entrar, pueda bendecir, pueda libertar, pueda fortalecer, Señor, y podamos gozar y disfrutar de esto que está en tu corazón a través de este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Lidia, yo quisiera que tú nos pudieras decir que has podido darte cuenta de lo que me estabas conversando antes, ¿cierto? Percatarte de lo que ha estado pasando en este periodo con los niños y qué problemas puede traer a los niños al no tener contacto con otras personas, ¿cierto? Y qué has podido ver en cuanto a su desarrollo, ¿cierto? En el lenguaje, y eso habla de muchas cosas más. Así que, ¿qué has podido percatar de esto? Hola, sí. Bueno, lo que conocemos, lo que sabemos de un niño desde que nace es que el niño viene a un mundo donde todo lo que va a aprender es a través de lo que él está viendo, del lugar donde él está, de cómo podamos interactuar con él, es toda la información que este niño va a tener. Las experiencias que él viva van a ir marcando lo que para él es, comillas, vivir, ¿ya? Y el tema de que hayan nacido muchos niños ahora en época de pandemia, en época de confinamiento, está significando que para muchos niños este aprendizaje esté totalmente disminuido. Normalmente antes de pandemia vemos que los niños, claro, nacían, apenas salían del hospital y llegaba la abuelita, los tíos, llegaba todo el mundo o al mismo hospital o a la casa a visitar a los niños, y el niño desde que nacía estaba viendo caras, estaba viendo un adulto que le hablaba, tenía la sonrisa social, empezaba a interactuar con los otros, aunque fuera solo con balbuceo. Pero tenemos esta generación que nació en confinamiento, donde solamente tenemos a mamá, papá en la casa, y en muchos casos mamá y papá están trabajando con teletrabajo, o hay uno o hay otro que está quizás yendo a trabajar y él está con una sola persona en la casa, ya no está la abuelita, ya no está el tío, no hay quien comparta con este niño, y lo único que quizás está viendo es o está solito en la cama o en la cuna o en el coche, pero sin alguien que juegue, que interactúe, que le hable, o está frente a una pantalla, le ponemos la tele, quizás le ponemos algún elemento tecnológico, y esa es la experiencia que este niño está teniendo. ¿Y qué está generando esto? Que los niños nacidos durante esta época de pandemia o los que son más chiquititos, su desarrollo se está viendo muy afectado en la parte del lenguaje, porque no tengo a quién imitar. Antes quizás iba al jardín y el otro chiquitito decía, no sé, pelota, ota, y le pasaban la pelota. Entonces yo quiero decir pelota para que me pasen la pelota. Pero si estoy en la casa y nadie me está quizás incentivando ni siquiera del hecho de quizás quererle quitar el juguete al otro niño, o ver que el otro está jugando y que está emitiendo palabras y yo querer jugar con él, querer interactuar,
en la casa no tengo esto. Y mi lenguaje está retrocediendo mucho si no tenemos una mamá, un papá que esté comprometido a poder estimularlo. Lo mismo la parte social está muy, muy disminuida y lo vemos a nivel de evaluaciones. Nosotros, al menos como en el área que yo trabajo, sala de estimulación, hemos estado solamente con teletrabajo con los niños, porque trabajamos con los más chiquititos. Y a nivel de evaluaciones, durante el último año han habido muchas derivaciones a neurólogos porque le salen todos los test alterados en la parte social, en la parte lenguaje. Están la mayoría de los niños con un lenguaje mucho menor a lo que deberían tener por la edad. Y los niños que quizás son más grandes, que ya iban al jardín y que la pandemia significó quitarlos, alcanzaron la mayoría a tener 1 o 2 semanas de clase en marzo del año pasado y quedaron sin sus compañeros, sin nada. Todos estos chiquititos están mostrando la mayoría ansiedad, angustia, han retrocedido, pequeñitos con control de esfínter, ahora están usando pañales de nuevo, hay que volverlos a enseñar. Los que tienen hermanos más chicos empezaron a hablar como guagua, en la noche están con bruxismo, con este movimiento de los dientecitos, mordiéndose en la noche, con angustia. Se ha visto también muchas consultas que se están pidiendo a médicos por un tema de ansiedad, de angustia en los niños. De verdad, quizás ha pasado un año y ahora se están viendo a lo mejor algunos resultados, pero ya cuando quizás en algún momento volvamos y se pueda hacer una evaluación quizás general de los niños y de los efectos que tengan, quizás nos vamos a encontrar con muchas más cosas que lo que quizás ahora estamos viendo como en el día a día. Amén. Gracias, Lidia. Mira qué bueno es tener una información tan cerca, porque tú estás ahí en terreno y nos estás trayendo, mira, quizás la televisión, los canales se preocupan de estar hablando, ¿cierto?, de cómo tenemos que solo cuidarnos y de alguna manera nos empujan a encerrarnos más, pero la verdad es que tampoco nos están ayudando en cuanto a cómo manejar esto. Está trayendo consecuencias que realmente creemos que todavía no se están notando, pero que van a ser muy notorias en un tiempo, ¿cierto?, no muy lejano. Miguel, ¿qué dices tú con respecto a un niño? ¿Qué es lo que se pide y qué es lo que considera que puede pasarle? Estuvimos conversando de eso. Sí, como decía mi hermana, hay muchas áreas que se ven afectadas en el ser humano y las primeras etapas de vida son las más cruciales para su desarrollo en cualquier esfera. Entonces, así como el lenguaje se ve afectado, el área emocional también. Nosotros, los seres humanos, somos seres gregarios, somos seres sociales. Fuimos creados por Dios para interactuar con otros, primeramente para interactuar con Él, y esas mismas facultades también nos van permitiendo interactuar con las personas. Y ese desarrollo, o sea, esa interacción nos permite desarrollarnos. Entonces, cuando no tenemos un desarrollo social adecuado, hay otras áreas que también se van afectando. ¿Y a qué me refiero con el desarrollo social? Si vemos de forma natural, el contexto de pandemia hace que, como decía Lidia, esté el niño con sus padres, los padres puede que algunos sí tengan que estar saliendo, otro puede que esté con teletrabajo, y también hay una casa que tiene que estar funcionando, y también hay otras cosas que atender. Son muchas cosas que confluyen como justo sobre el niño de forma negativa, que hacen que el niño se aísle de todo, que no pueda tener interacciones con otros niños de su edad, que no tenga interacciones con gente adulta, que también es importante, y eso lo va haciendo de que pierda el relacionamiento que le va ayudando a poder expresarse, a que otros se expresen con él, a poder entregar algo y que se le entregue algo comunicacionalmente hablando, y esto va haciendo de que no se desarrolle su parte social y que también puede estarle trayendo consecuencias después en el área emocional, que entonces se vuelva más tímido frente a las personas porque como no estuvo acostumbrado en etapas críticas de su vida para relacionarse con otros niños o con otro adulto, cuando le toque hacerlo, se va a sentir inseguro o se puede sentir inseguro, para que no se malentienda. Se puede sentir inseguro, puede desarrollar más timidez de la que corresponde, puede tener una sensación de temor frente al mundo externo que lo puede sentir como amenaza. ¿Por qué? Porque no tuvo una costumbre, un proceso que para todo ser humano es natural,
él se vio como coartado en esto, pues lo sacaron de donde él, como decía Lidia, se podía relacionar con los niños, con otros bebés, con los niños en la iglesia, con los niños en la escuela dominical para algunos, con los niños del jardín, del medio menor, como sea. El niño estaba acostumbrado a un ritmo en el cual socialmente estaba activo. Entonces, ahora nosotros nos encontramos con que el niño puede encontrarse en un contexto en el que esté más inactivo, pero no necesariamente debe estarlo, porque también están los padres y los padres también forman la parte social base del niño. Y aunque sean solamente dos personas, dos adultos, el papá, la mamá, más el niño, o que sea solamente la mamá con el niño, ya hay una interacción social para el niño o puede haberla. Entonces, ahí es donde nosotros debemos buscar en el Señor el poder, como yo les comentaba a ustedes, el poder buscar en Cristo el que Él nos enseña a cubrir esas áreas, el poder orar por nuestros hijos pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe a cómo cubrir áreas específicas que, debido al contexto, de forma natural, no se pueden cubrir, porque naturalmente no se puede cubrir como se hace normalmente, pero con la dirección de Él sí podemos cubrir esta área. Entonces, podemos pedirle a Dios estrategias de cómo reforzar socialmente a los niños, aunque sea un adulto en la casa. Podemos hablar con los niños de forma distinta, jugar con los niños de forma distinta, buscar estrategias de forma distinta. Y eso no quita que obviamente uno tenga otras cosas que a lo mejor hacer en la casa, eso es obvio, todos tenemos otras responsabilidades también, pero también debemos aprender a buscar en el Señor cómo enfocar esto para cubrir áreas como lo social y lo emocional, porque un niño empieza a aislarse y empieza a sentirse de que no es parte de nada, empieza a sentirse de que en realidad donde es su lugar es en la pantalla, es en un juego, y empieza a volcar todos sus deseos, sus intereses, todas sus pasiones infantiles en cualquier cosa menos en otro ser humano. Y empieza a olvidarse también de que otro ser humano piensa, otro ser humano siente, otro ser humano puede entregarle algo y él también puede entregar, y se va como enajenando un poquito de su esencia de persona. Entonces, yo aquí notaba también unos apuntes de que, como usted decía, Pastora Jocabet cubrió a Moisés. Ella lo guardó, y esta cobertura que le entregó a su hijo fue en lo natural, pero también fue una cobertura espiritual, y ahí es donde nosotros también debemos ocuparnos en el Señor, de que el Señor nos enseñe a cubrir espiritualmente el área social, el lenguaje, todo esto, porque hay cosas que uno no sabe. No todos somos profesores, no todos somos fonoaudiólogos, no todos somos esto, no todos sabemos, hay algunos que nos cuestan más las cosas, pero cuando buscamos en el Señor, encontramos las estrategias precisas para incluso un pequeño juego, unas pequeñas rutinas durante el día, refuerzan considerablemente y marcan, como hablamos la semana pasada del cemento, marcan, trazan cosas en el carácter del niño que después le favorecen un desarrollo más saludable. Porque si no, cuando termine la pandemia, y si seguimos en el caso que termine todo como uno lo espera, si sigue todo normal, vamos a encontrarnos con niños, como dice Lidia, que van a ser muy distintos a lo que uno estudia que debiese ser un niño a cierta edad, porque van a saltarse etapas, van a haber vacíos, y como espiritualmente el Señor nos ha enseñado, los vacíos, si no los cubrimos con el Señor, si el Señor lo llena otro. Entonces ahí es donde debemos procurar que el Espíritu Santo nos lleve a la palabra y que la palabra nos lleve a tomar ciertas acciones para cubrir el área emocional, el área social, el área intelectual también de nuestros niños, porque cuando no los estimulamos de forma correcta, y que Dios nos ayude a todos los que somos padres, también el niño no se desarrolla correctamente en su intelecto. Debemos también favorecer de que él pueda aprender a hacer algo, a resolver algo, a armar algo, porque tratamos de solamente mantenerlo tranquilo quizás en temas de encierro, porque es obvio, hay 24 horas que cubrir con un niño, pero no es solo mantenerlo tranquilo, sino mantenerlo con cosas que lo desarrollen, con cosas que lo edifiquen, con cosas que bendigan su alma y que también bendigan su otra esfera intelectual, emocional y social. Entonces, qué importante es poder pedirle al Espíritu que nos muestre el cómo, porque no podemos ponerle quizá una misma vara de una misma acción, a eso me refiero, una misma tarea a todos. No todos a lo mejor les funciona la misma estrategia, pero cuando entendemos que sí los niños tienen necesidades que como adultos no vemos, ahí es donde Dios nos empieza a enseñar y a hacer cosas prácticas, puntuales y de edificación. Gracias, Miguel. Creo que importante es
es lo que es la dirección del Espíritu Santo en este tiempo, porque yo creo que ningún papá quiere que su hijo quede marcado con esto, porque de verdad que, como dices tú, Dios lo hizo como un ser sociable. No era bueno que el hombre estuviera solo. Él hizo alguien semejante para poder compartir, para poder relacionarse, para poder comunicarse. Yo veo que los niños casi tienen que andar para todos lados con los papás. Alguien me dijo, sí, lo bueno es que estando cerca de los papás, ellos les van a enseñar, pero a veces no siempre los padres entienden cómo enseñarle para cubrirlo, ¿ya? No solamente enseñanzas, digamos, que aprendan a leer, aprendan a armar rompecabezas, qué sé yo, sino también que los chicos aprendan a ir desarrollando, podría ser, en que puedan hablar con Dios. Los días me decía Pamela que escuchó a la niña hablando en su pieza, entonces ella dice que entró y le dijo, ¿con quién estás? Y le dijo, mamá, estoy hablando con Dios. Entonces ella dice que, y estaba hablando, dijo, como cuando habla y así fuerte. Entonces dijo yo, ya, así como que salió para atrás y dijo, y se quedó como escuchando y dijo, y estaba hablando con Dios, dijo, realmente estaba hablando y estaba diciéndole por qué, ya le hablaba sobre la pandemia, le hablaba entonces yo creo que igual es bueno enseñar a los niños, porque yo creo que Dios los guardará, van a tener una comunión, porque el Espíritu Santo va a ir animándolos, fortaleciéndolos, enseñándoles que vayan, algunos los lleven a orar, a hablar con Dios. Y yo sé que Dios escucha a los niños y dijo, dejad los niños venir a mí, ¿cierto? Los niños son muy importantes para Dios. Dios cuando está mirando un niño, está mirando una generación, está mirando victorias o está mirando derrotas, porque si un niño no está bien formado, ese niño a los 15, 16 años ya va a ser una derrota, porque no se le dio en el tiempo, como decía Miguel, necesario. Lo que dice Lidia, si hay periodos de aprendizaje para el lenguaje, después pueden volver atrás inclusive. Imagínate qué triste saber de papás que los niños han tenido que volver atrás, han vuelto a los pañales, que ya habían controlado el esfínter. Entonces uno se empieza a dar cuenta que realmente todo va afectando y qué va a pasar con ellos. O sea, los chicos van a tener vamos a tener chicos con problemas graves, ¿cierto? Y como dices tú, si vienen con inseguridades, fácilmente de ser manejados, fácilmente son manipulables. ¿Por qué? Porque ya tienen temor y van a ser más fáciles de ser manejados estando solos, porque cuando tú trabajas en grupo te puedes poner de acuerdo, te animas, te fortalece, pero cuando te llevan a ser individualista, entonces vas a tener que, no vas a poder apoyarte en masas, sino que va a ser solo. Entonces, esto va a traer grandes complicaciones. ¿Qué le aconsejarías, Lidia, tú a las mamitas o a los papás que tú puedes ver como profesional y a la vez con la gracia del Señor, quizás una estrategia que pudieran los papás hacer un ejercicio? Queremos cuidar a estos niños, queremos que son un tesoro. Yo cuando los veo a ellos digo, pido a Dios, porque yo oro mucho por los padres, por los niños, y que quedan marcados, que los chicos les marquen, ¿cierto? De alguna manera queden marcados por la fe y que realmente los chicos sean diferentes al resto, porque los padres, ¿cierto? Los escondieron y trabajaron con ellos a través de la fe. No aceptaron lo que el sistema estaba queriendo hacer con ellos. Eso hizo Jocabed. No aceptó que el sistema le dijera que su hijo tenía que morir. Ella se fue en contra del sistema, ella trabajó en secreto y levantó un gran libertador. O sea, Moisés es el resultado de una mujer, ¿cierto?, que le creyó a Dios, y una mujer que entendió que su hijo
era un tesoro para esa generación. ¿Qué dices, Lidia, tú? Ay, hartas cosas, pero cosas bastante sencillas de hacer. Yo siempre, como he tenido durante estos meses, bueno, más de un año, contacto con muchas mamás, yo siempre les hablo de que lo que primero tenemos que pensar es no echarnos la culpa por lo que está pasando y que yo a lo mejor no he podido estimular como debería, porque siempre hay un punto de comienzo. Y si yo hoy me di cuenta que a lo mejor no lo he estado haciendo bien, ya. A partir de hoy día lo sé y a partir de hoy día lo comienzo a hacer. Es normal que no tengamos tiempo, es normal que estemos en la casa y que, sobre todo si tenemos más de un hijo, es complicado. Sobre todo en época de tarea, han mandado muchas tareas y las mamás, son quien cocina, es la profesora que está haciendo las clases, la psicóloga, es la enfermera cuando se cayó y se raspó, tienen que hacer muchas cosas. Y lo que yo siempre recomiendo, partamos de lo cotidiano, partamos de hacer sentir a nuestros hijos parte de nuestra rutina. Quizás yo no tengo tiempo, a lo mejor hoy día, para sentarme a trabajar vocabulario. Pero si yo hoy día al desayuno tomo a mi hijo y le enseño a preparar la leche, mira, vamos a echar la leche, ahora le echamos una de azúcar, le vamos a echar el agua, agitamos, mira, nos vamos a tomar la leche, vamos a sentarnos, lleva la cuchara a la mesa. Ya le hice parte de enseñarle vocabulario y le hice sentir parte importante de que me está ayudando a poner la mesa, me está ayudando a preparar el desayuno y quizás en la mañana no voy a tener más tiempo para estar con ella o con él, si es mi hijo, pero ya marqué su mañana con que está conmigo y que hizo algo conmigo. Tengo que lavar la ropa, puedo ahí trabajar ya. ¿Qué vamos a colocar aquí? Guardemos, no sé, vamos a echar adentro de la lavadora los calcetines. Pásame los calcetines. ¿De qué color son? ¿Son grandes? ¿Son chicos? ¿De quién son? Tengo tarea de vocabulario mientras yo estoy echando la ropa a la lavadora o cuando la estoy tendiendo o cuando la estoy guardando y son momentos que de repente pasamos por alto y estoy apurada, eché la ropa a la lavadora y ya y la sequé y dejo ahí un montón de ropa después que tengo que guardar cuando los niños se queden dormidos. Pero los puedo hacer parte de eso. No me cuesta nada quizás dedicar 5 minutos en la mañana mientras estoy cocinando, dejé la olla lista, controlada, y quizás sentarme un ratito y jugar, no sé si es una niñita, jugar a las tacitas con la misma colación. Y le echo el yogur a su tacita y le echo el cereal y jugamos, ¡qué rico! Y juego con ella y tengo un momento de interacción. Si es un niñito también puedo jugar dentro de la misma rutina del día. 5 minutos, siempre podemos tener 5 minutos en lugar de estar 5 minutos quizás con un video, 5 minutos quizás con el teléfono, dedicarle esos 5 minutos a mi hijo, a mi hija, y ya estoy trabajando, ya estoy socializando y lo estoy haciendo parte. No sé, los más chiquititos, le cambié el pañal, lo hago parte ya. ¿Y dónde lo llevamos? Y que él mismo lo lleve quizás a la basura y ya se sintió parte de algo cotidiano y ya tiene, comillas, una misión y se siente importante. Y estoy trabajando con él mientras lo visto. Cuando lo baño, le estoy enseñando las partes del cuerpo. No necesito gran tiempo, lo que necesito es que el tiempo que tengo con él, dedicarlo a estar con él. Que si lo estoy bañando, yo no estoy hablando con otra persona o estoy reclamando por lo que tengo que hacer, sino que estoy con mi hijo mientras lo estoy bañando. Estoy con mi hija mientras estamos almorzando, no estoy viendo un video. Estoy hablando, ¿y cómo has estado? ¿Y qué te gustaría hacer? Y puedo ir interactuando con ellos en lo cotidiano hoy en día, sobre todo el momento de las comidas, es como un momento de tele. El niño come con la tele y lo dejo ahí comiendo. Pero es un momento que para él es importante. Los más grandecitos, por ejemplo, cuando están aprendiendo a leer, yo siempre me acuerdo, y es un recuerdo súper marcado, primero básico, tenía clase en las tardes. Y en la mañana yo me acuerdo, sentada en las piernas de mi papá, él con la Biblia y yo aprendiendo a leer en la Biblia. O sea, trabajábamos dos por uno. Trabajaba lenguaje, pero al mismo tiempo estaba leyendo. Y es un recuerdo que a mí me queda pero muy marcado de que él quizás dentro de todas las cosas que tenía que hacer, que era alguien muy ocupado, pero sí se daba ese tiempo de enseñarme a leer con la Biblia. En las noches quizás poder leerle. No necesito un cuento, tenemos muchas historias bíblicas y se las vamos repitiendo y ellos
se las van aprendiendo, después le podemos pedir que él nos cuente qué decía, y ahí trabajamos lenguaje, trabajamos comprensión, trabajamos la fe, vamos trabajando con ellos y no necesito quizás grandes cosas. Yo siempre le digo a la mamá, hay cosas súper sencillas, una caja de zapatos, le hago un hoyito y es mi caja mágica. Y le coloco dentro objetos, no necesito grandes juguetes, quizás le meto, no sé, la mamadera, le coloco dentro un cepillo de dientes, una peineta, lo que tenga en la casa. Y juego, ya veamos, ¿qué hay adentro? Oh, un cepillo, ¿y para qué sirve? A ver, ¿cómo lo usas tú? Oh, y una peineta, ¿y para qué sirve? Y son cosas de la casa. Otro día voy y meto animales adentro de la misma cajita. O cuando me estoy bañando, le echo animales adentro. Uno siempre juega con el patito. Puedo cantarle, como lo hacen en el jardín. Las educadoras cantan todo el día. ¿Y qué le cantan? La canción de lavarse los dientes, la canción de hacer la fila, la canción del almuerzo. Para todo tienen una canción. Hasta una canción para dormir y una canción para levantarse. Pero yo también lo puedo hacer. ¿Qué me impide a mí cantarle a mi hijo, a mi hija, mientras estoy en una rutina, lo estoy vistiendo quizás, y en lugar de estar en silencio o de estar peleando con el otro hijo que cuando te vas a levantar, puedo estarle cantando y ya trabajé y ya estimulé sin quizás necesitar grandes cosas? Si lo que necesita es una mamá, un papá que le hable, y de ahí va a imitar, de lo que él esté escuchando, de lo que él esté aprendiendo, y vamos a marcar su corazón. Como digo, yo me acuerdo, yo aprendí a leer con mi papá, no me acuerdo de mis profesoras, me acuerdo de mi papá enseñándome con la Biblia. Y un recuerdo hermoso, y quizás muchos no pueden tenerlo, pero ahora que están en la casa, que no estoy trabajando, es el momento de poder marcar el corazón de mi hijo y que sepa que la mamá está en la casa y que está para él. No que está, pero que si a mí me pasa algo, mi mamá está ocupada, sino que sepa que puedo contar con mi mamá, que puedo contar con mi papá, y que ahora sí los puedo tener en la casa. Quizás en un par de meses vamos a volver al trabajo y después vamos a decir, hoy no tengo tiempo para mi hijo, pero a lo mejor perdí todo este tiempo que Dios me dio para poder marcarlo, que a lo mejor habría estado en el jardín quizás con reggaetón, con muchas cosas, pero Dios te lo entregó este tiempo. ¿Y qué vas a hacer con ese tiempo? ¿Cómo lo vamos a aprovechar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a marcar su corazón? Gracias, Lidia. Qué lindo el último pensamiento, cada instrucción, que los papás puedan verlo como si estuviésemos entregándole esos tesoros, ¿cierto? Que son importantísimos para que tú puedas atacar cualquier preparación y cualquier artimaña que el diablo tenga contra tu hijo. Necesitamos mujeres de fe, necesitamos padres de fe, necesitamos, yo sé que estoy hablando también a muchos papás jóvenes, quizás hay abuelas que se están quedando con los nietos porque no pueden mandar al jardín a los nietos y se lo están llevando a los papás. Pero ¿qué tipo de abuela eres, cierto? Lo pones frente al televisor, le pones comida, pero ¿qué más hace? ¿Cierto? Aquí, como dice Lidia, pequeñas cosas podemos hacer que ellos se sientan importantes, que ellos puedan confiar en nosotros y dialogar. Yo tengo a Gracia, es muy conversadora. Ella se va a quedar, a veces va a estar conmigo y me conversa, a veces me dice, Abu, ¿crees que yo hablo muy rápido? Porque seguramente le han dicho que habla muy rápido. Entonces ella me dice, Abu, hablo muy rápido, ¿tú me entiendes? Y yo le digo, sí te entiendo, pero cálmate y conversemos no te apures, tenemos todo el tiempo. Quizás porque a veces ella siente que tiene que hablar rápido, si no después pueden estar ocupados. Entonces cuando logra la atención ella quiere decirlo todo. Yo digo, tranquila, yo te voy a estar escuchando, así que háblame con calma y yo te voy a dar el tiempo para escucharte. Entonces yo creo que es cosa de empezar a conocerlos un poquito y como abuela, ¿cierto? También las abuelas puedan decir, hey, los nietos no es solamente para tenerlos ahí hasta que llegue la mamá, nosotros podemos, ¿cierto? Ir ayudando a que si no están en el jardín, es una bendición tenerlos nosotros, porque nosotros podemos plasmarle y ayudarlo, porque hoy día el sistema, como dices tú, Lidia, están trabajando en sus casas, y la casa no es un lugar de trabajo, es un lugar familiar, es un lugar
donde se encuentran los padres con los hijos, donde hay una convivencia familiar, no una convivencia laboral. Entonces se ha formado un caos y eso es obvio que esto va a explotar y va a traer consecuencias, pero si nosotros usamos la sabiduría, papá, mamá, como dice Lidia, solo dale unos tiempos, unos minutos. Los niños recuerdan los momentos, para ellos son muy preciosos y valiosos los momentos en que tú juegas con ellos, en que tú te diviertes con ellos son felices ahí. Entonces, ellos no están con el colapso de la pandemia o que el trabajo, que papá, estás acá, sino que ellos quieren un rato contigo. Si tú sabes manejarlo, y como decía Lidia, y qué gran aquí reflexión, quizás en un momento vamos a volver, quizás algunos van a volver a sus trabajos, y vas a decir que bueno, porque se van a abrir los jardines, no podés dejar a los niños, pero ahora es el tiempo que tú tienes, ahora es el tiempo que Dios lo puso en tus manos para que tú puedas cuidarlos, tus tesoros son muy preciosos, el diablo tiene los ojos puestos sobre ellos. Recuerda que el Señor me habló hace como 5 años atrás, cuando yo comencé con esta escuela, en que el diablo quería tocar 2 generaciones importantes, y justamente es la que yo veo que ha estado tocando, que son los ancianos y son los niños. Y me dijo, vuelve tu corazón a ellos, porque ellos están muy vulnerables. Los ancianos, ¿cierto?, son el estorbo y quieren sacarlos del camino. Y a los niños los quieren marcar, porque así tendrían una generación como ellos quieren formar. Entonces, tus hijos son importantes para que podamos ver que no pase con tus hijos lo que va a pasar con muchos niños. Y estamos siendo advertidos. Y Dios te los puso en tus manos y por eso está poniendo estos dones, estos hermanos que están poniendo sus vidas y como decía, también no con una enseñanza solo con un conocimiento como profesionales, sino con sabiduría, con ciencia del cielo. Miguel, ¿qué aconsejas tú que podría hacer y que ayudar a que los niños puedan controlar sus ansiedades, sus emociones por esta ausencia de soledad, por esta soledad que están viviendo de alguna manera? Creo que mi respuesta puede partir en base a lo que usted replicaba de Lidia, sobre el qué hicimos con este tiempo. Yo creo, y lo que usted dijo a causa de eso era, los momentos más lindos que a un niño le quedan es compartir con alguien importante. Y de hecho, yo mis momentos más lindos que he tenido en mi vida han sido momentos en intimidad con Dios. Oraciones que uno recuerda, oraciones puntuales. Y así como yo con mi Padre Celestial tengo momentos que han marcado mi alma, que marcaron mi vida, que abrieron cosas para mi vida, así también un niño con su papá, con su mamá. Nosotros también tenemos que procurar hacerlos parte, como decía Lidia, de nosotros, de lo que nosotros hacemos. Y ahí es donde también toma lugar lo que el Señor dijo hace tiempo atrás en una palabra profética, de que todo iba a cambiar y que iba a quedar muy expuesto y muy a la luz lo que era y lo que no era. Ahora, lo que nosotros somos o no somos se va a ver reflejado en nuestros hijos, y que Dios nos ayude a todos nosotros, porque nuestro cristianismo, ellos lo están viendo. Ellos van a poder palpar a Cristo, ver a Cristo de forma práctica, de forma real, más que solamente la predicación en el púlpito, ver a Cristo en la casa a través de nosotros. Entonces, quiero compartir algo que me pasó en noviembre del año pasado, en el trabajo con los niños en mi escuela, sobre cómo para ellos fue la pandemia, niños de 10 años. Entonces, la mayoría de los niños, trabajé en esa actividad, en esa acción, fueron 5º y 7º año. Entonces, ambos cursos, bueno, los más chicos en realidad, el 5º decía de que lo que a ellos más les gustó de la pandemia, o cómo ellos podían definirla, como felicidad. Nosotros, con mis colegas, esperábamos de que ellos dijeran aburrimiento, encierro, estar como chatos de no poder salir, cosas que nosotros como adultos a lo mejor nos proyectábamos cuando hacíamos estas planificaciones, pero ellos nos decían, la mayoría, felicidad. Y nosotros nos mirábamos y lo hacíamos por Zoom también. Entonces nos mirábamos como en la pantalla, porque desequilibraba un poquito nuestra respuesta, porque nosotros esperábamos que nos dijeran otras cosas.
Entonces, ¿y por qué felicidad? ¿Por qué podía estar con mi familia? Porque antes no veía nunca a mi papá. Porque mi papá salía a las 7 y volvía a las 6 cansado. Y no lo veían todo el día. O no podía estar con mi mamá porque mi mamá también trabajaba. O porque yo me quedaba solo X cantidad de tiempo durante el día. Y para un niño eso es felicidad. Y a mí me tocó mucho eso, me conmovió mucho, porque una niña, me recuerdo, una respuesta muy, muy especial que dijo, de hecho la anoté aquí para que no se me olvidara. Ella dijo, ella vive con su mamá y con su abuela, me acuerdo, y decía, yo he podido conocer lo que hace mi mamá y mi abuela día a día, cómo hacen las cosas de la casa, qué significa tener que preocuparse del aseo, de los animales, de esto, de lo otro, qué significa ser como mi mamá y ser como mi abuela, decía ella. Y a mí eso me ha hecho muy feliz, dijo. Oh, y esa respuesta a uno lo conmueven, porque uno como adulto de repente es tan frío que ve las cosas de yo conmigo mismo, yo con Dios, y ahí nomás. Pero uno trata de pensar de que uno ve la realidad, o que los niños ven la realidad como uno. Y los niños solamente por el hecho de estar y formar parte de rutinas que son nuestras, obviamente no pueden ser parte literalmente de todas, pero hay algunas que sí. A mí, gracias al Señor, este verano Dios me permitió tener experiencias muy lindas con esto. Por ejemplo, mi hijo, cuando tenía que enmalezar el patio, yo lo llevo a todas las cosas que son como más duras aquí en la casa conmigo. Si tengo que arreglar un mueble, si tengo que hacer un arreglo en el patio, tengo que enmalezar, cualquier cosa que sea como más dura, más pesada, porque también sé que él está aprendiendo las cosas que le corresponden como Dios lo creó como hombre, para que él también pueda formarse en eso. Y como dice Lidia, está aprendiendo a poner atención, está aprendiendo a comprender, está aprendiendo qué es qué, hay una práctica de lenguaje en eso, y también está aprendiendo mientras yo le hablo, mientras yo le enseño. Hijo, nosotros tenemos que hacer esto porque también Dios nos encarga como varones de la casa que podamos preocuparnos de esto porque Dios, y le empiezo a tratar de enseñar de la palabra. Por ejemplo, cuando desmalezo, él va y saca una hojita quizás solamente, pero él me hace, sacó una hojita, la puntita de la maleza, y él llega así y me la muestra, hice esto, bien hijo, y esas cosas para él lo hacen sentirse parte. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque psicológicamente hablando, el sentirse parte de algo es lo que genera la identidad del ser humano. Entonces nuestra identidad, humanamente hablando, naturalmente hablando, como persona se forma con nuestra relación con nuestros padres. Ahí es donde parte la base de cómo Dios diseñó todas las cosas para que nosotros pudiésemos conocer su paternidad a través de nuestra paternidad. Y eso Dios nos ayude, porque esto tenemos gran responsabilidad. Y el Señor a través de esto nos genera una identidad, y aquí yo anotaba que el ser parte nos da identidad, la identidad nos ayuda a conocer el amor nos ayuda a crecer, identificándonos como niños para nosotros, el amor nos ayuda a crecer con almas sanas. Y un alma sana va a desarrollarse al punto en el que el reino va a ser más fácil que se asiente sobre esa vida, porque va a poder ver el reino de forma real, va a poder ver el reino de forma práctica. Entonces, como decía Lidia, va a poder ver el reino a través de la enseñanza de la Escritura, a través de un cuento bíblico, a través de, no sé, de una alabanza, alaba conmigo, canta conmigo, aunque no cante, pero son parte, son prácticas espirituales en las cuales nosotros vamos a involucrar a nuestros hijos y vamos a darle una identidad de Cristo en su vida. Entonces, eso también se conecta con lo que hablamos al principio, cómo se van cubriendo áreas y cómo se van generando estrategias en la medida en la que nosotros también nos humillemos delante de Dios y podamos decirle, llévame a hacer lo que Él necesita. Porque lo que yo necesito, claro, puede parecerse a lo que mi hijo necesita, pero no es lo mismo y no es de la misma forma. Entonces, si yo no, insisto, yo no soy profe, siempre me pongo con eso, si yo no soy profe, yo a lo mejor no sé enseñar algunas cosas, pero Dios puede ayudarme a enseñarlo como mi hijo necesita. Entonces creo que eso es como lo que podría dar desde mi parte, el generar una identidad por medio de lo que le reflejamos, por medio de cómo practicamos, y por eso es tan necesario, y lo repito, que Dios nos ayude si estamos agarrados de Cristo, ellos van a saber cómo agarrarse también del Señor. Yo creo que es un buen momento, aunque las cosas en perjuicio, dice, redundarán en un gran beneficio. Si realmente aprendemos a ser sabios, yo quise mostrar todas las consecuencias y los consejos, porque en realidad nosotros vemos que está todo hecho para que esto funcione de esta manera. De alguna manera
saben que esto va a afectar y que va a salir una generación marcada. Pero lo que parece que es perjuicio redunda en beneficio. De alguna manera, como dice Miguel y Lidia, nosotros podemos hacer un mejor trabajo, porque de alguna manera el sistema nos sacaba a los niños, el sistema nos sacaba a nosotros, el sistema fracturaba la familia, ¿cierto? Y le quitaba un poco la responsabilidad. Pareciera que este sistema, que de alguna manera quiere dañar lo que está pasando, nos está devolviendo a los hijos y nos está poniendo la responsabilidad como padres. Si Dios quiere que nosotros aquí veamos que a nosotros nos corresponde. Antes no había, ¿cierto? Los niños, muchos hijos eran educados en las casas, antes no había internet, antes los niños se entretenían en cualquier cosa, jugaban al luche, jugaban a cualquier cosa, y no estaban los tablets, nada de esto. Entonces, este es el momento en que nosotros podemos centrarnos, como dice Miguel, porque los niños crecen sin identidad. Hacerlos parte de la vida cristiana, de cómo tú practicas el Evangelio, cómo tú lo puedes llevar a que el niño pueda tener experiencias con Dios. Yo cuando estuve en Bolivia, yo estuve en una iglesia donde trabajaban mucho con niños, y a los niños los llevaban a estar orando y a buscar de Dios. Y ellos empezaron a entender algo. Yo quiero dejar esto a muchos papás. Pudieron darse cuenta que es más fácil llevar a un niño a tener una experiencia con Dios, a un joven y a un adulto. ¿Por qué? Porque el niño, como dice la palabra, tiene un corazón muy receptivo, muy blandito, es muy perceptivo. El niño va a sentir rápidamente, ya por la pureza de su corazón, el niño es sano, ¿no? La iniquidad es, y lo que hace que el pecado nos separe de Dios, es nuestra propia, ¿cierto?, forma, nuestra propia maldad. Pero el niño es puro, sano. Entonces, más fácil, dice el que no fuera como niño no entrará al reino. Entonces, ellos los llevaban a estar tiempos con Dios, a orar, a buscar, y los niños comenzaron a tener experiencias muy lindas. Yo estuve en cultos con ellos, ministraban como un adulto, ponían las manos y soltaban palabras proféticas. Yo en un momento yo tuve un conflicto, porque yo dije, ¿paso o no paso? Dijo, pase. El pastor, después que entregó la palabra, dijo, ahora yo no voy a ministrar, sino que van a ser los niños de acá. Y yo dije, ¿cómo un niño va a ministrarme, cierto? Me va a poner las manos encima. Me resistí, no quise. Empezaron a ir gente, y yo empecé a mirar y veía que los niños empezaron a orar y soltaban palabras. Y niños, hablo de niños, ya hasta niños de 4 años, ellos dice que comenzaban a tocar y a veces los escuchaban y escuchaban más música. Y cuando ellos abrían la puerta, habían solo 2 instrumentos, pero cuando cerraban la puerta había muchos instrumentos y le decían, ¿quiénes están tocando con ustedes? Los ángeles vienen a tocar con nosotros. Estamos juntos adorando a Dios. Parece increíble, pero yo creo. Porque el pastor decía, estos niños, como son y están siendo formados para tener experiencias con Dios, los ángeles vienen a ministrarle y adoran con ellos. Y estos chicos tenían dones preciosos. Al final yo me puse al final en la fila y dije, ya, que me ponga las manos, a ver qué va a decir. Y salí de ahí quebrada. Lloré no sé cuánto rato después en mi silla, porque descubrió mi corazón. Entonces, estoy hablando que el niño lo subían arriba de una silla para que orara, por los adultos. Entonces yo creo que él dice que Dios le entregó esa visión para formar una generación, y yo creo que hoy día deben ser hombres de 20 años, 25, 22 años, porque más o menos, o 18. Esos niños hoy día son una generación fuerte que Dios le dijo que para preservación. Yo creo que este es un momento en que como papá, en lugar de pensar en que los niños esto los va a hacer mal, sino piensa que les va a hacer bien. Piensa en que así como han dañado a todos los demás niños, tus hijos, va a ser mucho mejor, porque tendrás tiempo, porque como dice Lidia, vas a empezar a hacer
a entender, a despertar, como el Señor nos decía, y entender qué está pasando en lugar de dejarnos llevar por la corriente, sino que sacar el provecho, saber que tus hijos son un tesoro y saber que tus hijos son una generación que viene. Si tú lo ves de esta manera, tú vas a poner tu corazón, vas a ser un gran instrumento en las manos de Dios para que tus hijos sean conservados para la siguiente etapa que viene. Amén. No sé si alguno quiere acotar algo antes de que oremos para despedirnos y estaremos juntándonos la próxima semana. También decirle a los hermanos, si ustedes quieren hacer alguna consulta, ustedes quieren acotar algo, mientras están viendo el programa lo pueden hacer, o bien pueden enviarnos algún mensaje, llamarnos a un celular que aparece ahí, un WhatsApp. Ustedes pueden comunicarse y pueden sugerir, poner algunas, si quieren acotar algo, son muy bienvenidos. Y si quieren sugerirnos algún tema que sientan que es importante, también háganlo, porque estamos ahí preparándonos para responder, para entregar lo que más podamos de nosotros por esos niños. Amén. Mi hermana Lidia, tú puedes orar, por favor. Amén. Señor, como dice su palabra, Señor, aquel versículo que usamos tanto quizás en la red de niños, que como maestro nos gusta mucho, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará. Señor, creemos que en este tiempo, Señor, usted está dando un tiempo precioso, un tiempo valioso, Señor, para poder enseñar, para poder formar a los niños. Y creemos, Señor, que usted es quien capacita, Señor, cuando se lo pedimos y oramos, Señor, para que cada padre, para que cada madre, Señor, que en este momento está abriendo su corazón, reciba, Señor, esa capacitación que viene de usted, Señor, de su Espíritu Santo, para poder instruir, Señor, correctamente a su hijo, Señor, para poder ser el ejemplo para ellos, como pensaba, Señor, Jesús aprendió de su padre quizás la obra de carpintería, porque lo veía todos los días y quizás aprendió más viendo lo que quizás lo que le podían enseñar, que de esa forma, Señor, como padres, como madres, Señor, cada uno pueda hacer el ejemplo, Señor, para que su hijo pueda ver, Señor, y que todo sea consistente con lo que le digamos y lo que hacemos, Señor. Oramos para que usted ponga, Señor, los diseños para cada uno, Señor, porque usted conoce a cada niño en particular y entréguele, Señor, a cada padre, a cada madre ese diseño en particular, Señor, esa forma creativa para poder trabajar con su hijo, para poder enseñarlo, Señor. Son sus tesoros, Padre, son propósitos suyos y usted sabe qué va a hacer con cada uno de ellos, Señor. Y aún esta pandemia, Señor, sé que es parte de la formación que usted tiene en el carácter de cada uno de esos niños que mañana van a ser quizás misioneros, Señor, maestros, pastores, usted lo sabe, pero muestre, Señor, a cada padre, a cada madre, a cada abuelo, Señor, a cada uno que está abriendo su corazón, cómo ir trabajando con ellos, Señor, cómo hacerlo, cómo descubrir su corazón. Creemos, Señor, que esto para usted es fácil, que usted lo puede hacer, Señor, y que lo ha hecho ya en la Biblia muchas veces, dando instrucciones a los padres de cómo enseñar a sus hijos, Señor. Y pedimos que en este tiempo sea de esa forma, Señor. Nos disponemos en sus manos y le damos gracias por este tiempo, Señor, y bendecimos cada vida a la que pueda llegar este tema, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, mis hermanos, por estar acá con nosotros. Son de bendición para el cuerpo de Cristo. Gracias, mi hermano Miguel. Gracias, Lidia. Dios siga añadiéndoles, así como están derramando, entregando, vertiendo sobre otros. Dios les añade a ustedes de su gracia, más de sus capacidades, para que sea muy efectivo donde ustedes están trabajando. Dios les bendiga mucho. Amén. Bendiciones.